patrón alveolar. Me presento primero, soy la doctora Avances, pertenezco al grupo docente que hacemos la parte práctica, ¿no? Las clases de diagnóstico por imágenes, y yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Entonces, ahí es donde dictamos las clases, pertenezco al grupo del Hospital Loaiza. Vamos a hablar de los contenidos. En realidad esto ya ustedes lo tienen, lo han revisado, es una idea metodológica que ustedes ahora trabajen con la información previa para que fundamentalmente revisen un poco los conceptos que se van a vertir en esta conversación. Realmente este momento debería ser una conversación y marcarles, acá pasa automáticamente, marcarles a ustedes los puntos fundamentales que deberían revisar con relación a este patrón, ¿no? Me tocó hablar del patrón alveolar y les diré que el patrón alveolar es un patrón que los va a seguir mucho en su práctica médica desde el inicio, porque ese patrón tiene que ver con lo que es el problema de neumonía, bronconeumonía, es lo que ustedes van a ver desde un inicio. La patología respiratoria, ustedes saben que es una de las más que se presenta con mayor frecuencia. Y lo que les decía al grupo que estaba ahí asistiendo al hospital del niño es que nosotros usamos en la parte clínica mucho las imágenes, que incluso mencionan porcentajes que se acercan al 90%. O sea, tú hagas un diagnóstico basado simplemente en la semiología, ya no, mucho va a estar desde lo que es los estudios radiológicos, los estudios ecográficos, que pretenden que tú te acerques un poquito más, profundices un poquito más que hay debajo de la piel. O sea, tienes una evaluación semiológica inicial, por supuesto, de tu historia clínica, pero tú quieres ver qué le está pasando al abdomen de ese paciente, qué está pasando en sus pulmones. Bueno, en el caso de la ecografía es muy popular, ¿no? Es un examen muy requerido. Igual que la radiografía de tórax, que nos acompaña ya más de un siglo. O sea, más de un siglo que se está estudiando con imágenes radiográficas de tórax. Entonces, por eso yo quería, más que nada, conversar con ustedes de lo que se dice que es la semiología radiológica. En realidad es un tanto que se refiere a la signología, los signos radiológicos que vamos a interpretar, captarlos en base al conocimiento muy próximo de lo que es en el caso de tórax, una radiografía de tórax normal, y ver qué cosa es lo que está diferente, qué es lo patológico, y nosotros vamos en ese punto a enseñarles cómo captar las diferencias, conocer lo que es la neumonía, diferenciar las bronconeumonías. Tanto en los estudios, lamentablemente ya tenemos que arrancar con los estudios tomográficos también. Deberíamos inicialmente darle un buen tiempo a la evaluación de la placa de tórax y luego pasar con un segundo paso a la tomografía. Pero realmente los conceptos nos atropellan. Estamos viendo ya la radiografía de tórax y sus problemas, y ya tenemos que ir avanzando a lo que nos dice la tomografía. Es bastante rápido, muy rápido, para ir madurando poco a poco. El otro punto importante que recordar que la ecografía tiene su sitial importante en lo que es la patología pulmonar, sobre todo si se trata de neumonías, para captar las lesiones que están cerca, lejos del aire. El aire es el enemigo de la ecografía. Cuando tienes aire, en un momento dado tú vas a no ver nada más, ya no vas a tener la continuidad de la imagen de la onda sonora hacia adelante, ya no vas a ver, ya no vas a tener lo que llaman la impedancia acústica, ¿no? Pero en algunos casos sí se usa el aire en la ecografía para ver algunas patologías determinadas que iremos aprendiendo. Con relación a los abscesos, bueno, el absceso como nada, algo de las conclusiones y la información biográfica, ¿no? Todo eso ya lo conocen, ya lo tienen ustedes, como les dije, referenciado. Acá, de conceptos generales, vamos a conocer bien. Miren, esto es bien fácil. Ustedes, cuando vean la patología pulmonar, van a ver fundamentalmente dos cosas.
lo que es el grupo del acino, el acinus, que le dicen el acino, que es una unidad estructural y que más o menos va a tener de 6 a 10 milímetros de diámetro. Y ya saben cómo es como un racimo de uvas, ¿no? Con los alvéolos, y un espacio central que es el saco alveolar. Y el acino está en relación a un bronquiolo terminal. O sea, todo lo que está después del bronquiolo terminal es el acino. Y la parte colindante, que es el intersticio. Entonces vamos a tener patologías que son fundamentalmente del espacio aéreo, de lo que corresponde al acino, y patologías del intersticio, ¿ya? Luego, lo que ya les han hablado en la clase anterior sobre el lobulillo, lo que les han hablado sobre el lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario como estructura morfológica que vamos a ver en los estudios de imágenes, y está referido bueno, les han mencionado ya bien cuando han hablado de patología intersticial, ¿no? Todo este conglomerado donde hay aproximadamente de 3 a 25 acinos, ¿ya? Entonces, concepto fundamental de lo que es el acino y el lobulillo pulmonar secundario, por favor, ya, repásenlo, revísenlo bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está el concepto claro? Eso es lo que he estado viendo ya hace tiempo. Nosotros no vamos a ver esto en el estudio de una radiografía de tórax, ¿no? Para nada. Pero vamos a ver que sí. ¿Dónde? Sí lo vamos a ver, ¿dónde? ¿Dónde vamos a ver el lobulillo pulmonar secundario? ¿En imágenes? ¿En qué imagen? En una tomografía. Y si es de alta resolución, mejor, pero pobre paciente, ¿no? Lo quemamos, ¿no? Mucha ionización, lo quemamos. Entonces, este lobulillo pulmonar secundario es una estructura morfológica que vamos a precisarla bien, sobre todo cuando hay patología, en la tomografía, pero en rayos X no lo vemos. ¿Qué más les digo? La disposición de los vasos en el lobulillo pulmonar secundario. Recordar que en la parte central va a estar la arteria y el bronquio, al centro, y en la periferia la vena, ¿ya? Esta disposición, importante recordarla sí o sí. ¿Dónde está la vena? ¿Dónde está la arteria? Eso nos va a ayudar mucho para hacer este diagnóstico del anillo en sello. ¿Se acuerdan? Les hicieron ya de las bronquiectasias, ¿no? La relación entre el diámetro de una arteria y el bronquio. Vamos a hablar ya de así del patrón alveolar. El patrón alveolar lo vamos a referir en una placa, en una radiografía, como opacidad, ¿no? En una tomografía como densidad. Ese grupo que fue al niño, les dije, ven de aquí a su casa diciendo hiperdenso, isodenso, hipodenso, radiopaco, radiolúcido, hiperecogénico, hipocogénico, hiperintenso, isointenso, hipointenso. Todo es hipo, iso, hiper, ¿ya? Y en rayos X es radiopaco, radiolúcido, ¿no? Con punto y radio. ¿Qué imagen ves? Ves una radiopacidad. ¿Qué ves? Una radiolucidez. ¿Qué ves en tomografía? Ah, una densidad, una imagen densa, y ahí vas a hablar de atenuación. ¿Y qué ves en ecografía? Ah, una imagen hipodensa, hiperdensa. ¿Qué ves en resonancia? Ah, una imagen hiperintensa, hipointensa. Por eso es importante ya jugar bien con estos términos. ¿Estamos? Ya. Entonces ahí tienen todo lo que dice. ¿Ya? El patrón alveolar, opacidad en la radiografía, pero dice que se ven los vasos. ¿Ya? Se ven los vasos. O sea, tú vas a ver una opacidad y desencriptando eso, vas a leer como un mensaje encriptado, oculto, vas a diferenciar ahí los vasos. Y dice que se puede ver hasta los bronquios. Tener cuidado para no confundir con el broncograma aéreo. ¿Ya? Entonces tú, a través de esa densidad como una nube, vas a ver los
vasos y vas a ver los bronquios, ¿ya? ¿Cómo se ve en la tomografía? Más se usa ese término, ahí les pongo CT, del patrón en vidrio deslustrado. Esto lo van a captar a la primera cuando hagan la práctica. ¿Cómo es eso del patrón en vidrio deslustrado? Es una zona que se ve un poco más blanca, que se llama hiperdensa, ¿no? El pulmón con aire se ve negro. 0 unidades Hanfi. ¿Se acuerdan? O sea, pasa, los fotones rayos X pasan. 0 unidades Hanfi. Pero ya cuando hay un patrón en vidrio ilustrado, ¿cuántas unidades Hanfi cree que tengan? ¿Cuántas unidades Hanfi serán? Serán unas 20, 30, depende pues de la... ¿Y la sangre cuántas unidades Hanfi tendrán? Eso tenemos que aprender. Y yo les sugiero, chicos, y a veces he dicho también a los que van al grupo, porque estamos un rato que debemos conversar, en ese momento debemos dialogar. Más que una clase, es un diálogo. Que procuren no tener sueñito, ¿no? Sentarse derechitos, y si tienen por ahí su caramelo, se lo tomen un rato, porque pobres de ustedes están hace rato, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que no les venga el sueño, ¿no? Entonces, ahí tienen un área de incremento de la densidad, por supuesto, en esta zona se van a ver los vasos y los bronquios. Entonces ahí lo tienen, ¿no? En inglés, ¿no? Es un bonito esquema didáctico. Entonces es esta la zona. Se va a ver blanca, ya no se va a ver negra, media grisácea, pero se van a ver los vasos a través de ella. ¿Y qué pasa en la consolidación? Va a ser más blanco, más hipertenso. Ya le echaremos unos 60 a 70 unidades Hanfi, un poquito más. Ese es un aproximado. Pero, ¿qué pasa con los vasos? ¿Se ven o no se ven? No se ven, ¿no? Ahí está el esquema, miren. ¿Ya? Ahí está el esquema, no se ve nada a través de esa zona. Entonces ahí estamos representando un globulillo pulmonar secundario, y en el caso del patrón en vidrio deslustrado, se ven los vasos, y en el caso de la consolidación no se ve nada, lo tapó todo. Este mismo concepto de consolidación va a suceder cuando hablemos de patrón alveolar en una radiografía de tórax. Claro, clarísimo, clarote. ¿Alguna duda? Muy claro. Entonces, ese es un punto fundamental, chicos, ¿ya? Porque su paciente va a estar más o menos comprometido, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de un patrón, en fin, no estén durmiendo, siéntese más derechito, por favor, si no esté bien rico, el cerebro dice, me gusta que me cuenten cuentos. Estaba el doctor que me precedió, le contó algo de una viejita, ¿no? Se quedaron allí intrigados, porque al cerebro le gusta eso, y nosotros debemos aprovechar como médicos eso. Una, entre comillas, cuento sería una evolución de historia clínica, ¿no? Te cuento que pasó esto con el paciente, ¿no? Entonces, aprovechemos eso. Ya, entonces ya tienen el concepto claro, pero no solamente estamos hablando de exudados, también hablamos de tejidos, sangre para la consolidación, ¿no? Entonces aquí viene el concepto, que yo en radiología voy a ver una imagen opaca y yo no puedo decir es una neumonía, puede ser hasta un tumor, puede ser sangre, puede ser otro tipo de líquido, ¿ya? Entonces, en radiología yo no puedo definir a través de la imagen qué patología es. Me apoyo mucho en la clínica. Claro, si está con dolor, con fiebre, ¿no? Con una historia de disnea aguda, todo eso, recién, más probable que sea una neumonía, ¿no? Ya, entonces, aquí vamos. ¿Qué tiene además el patrón alveolar? Márgenes mal definidos, difusos los límites, algunas veces le dicen imágenes algodonosas que coalescen, que se juntan, forman imágenes de consolidación, puede tener distribución lobaro-segmentaria, presentan broncograma aéreo, tienen más o menos medio centímetro de diámetro, pueden nuevamente ser localizadas y difusas, y si la neumonía establece contacto con la fisura, con la superficie pleural, puede darme los márgenes bien definidos. Ahí tiene toda la teoría.
Vamos con las imágenes. Acá tienen una imagen de una densidad, una radiolucidez normal, ¿ya? Y aquí les estoy marcando un límite, estos cuadraditos, este cuadradito que se da con los márgenes de las costillas, es más o menos un parámetro de representación de lo normal. Y tú lo comparas, por ejemplo, con esta zona, y ves que este cuadradito de aquí se ve más blanco. Entonces, eso de ver ese cuadradito es como un truquito, un tip que le doy para que ustedes sepan cómo yo leo mi placa de tórax normal. Esto no se ve muy claro en este momento, pero cuando está enfrente a la imagen, ustedes van a ver, vamos a revisar los cuadraditos periféricos y así voy pasando hacia la parte central. Ese de ahí, la primera imagen, es una imagen en vidrio ilustrado donde ustedes pueden ver los vasos, ¿no? Los vasos en el contexto de esta zona, ¿no? ¿Ya? Aquí, los vasos. En esta otra tomografía, en corte axial, en reformateo, está en realidad el término de reformateo. En esta tomografía, en reformateo o en vista axial, yo veo también como una bruma, ¿no? Una densidad blanca, y a través de ella yo veo los vasos. Esa imagen de la tomografía, pueden ustedes ver esa imagen tomográfica. Pueden ver ustedes que, por ejemplo, yo quiero diferenciar un poco las estructuras, separarlas acá, y no me permite. ¿Por qué? ¿Por qué no me permite diferenciar? Estoy en el mediastino, no veo bien los márgenes de los vasos de acá. ¿Por qué? Porque estoy usando, ¿qué? Ustedes saben, ya les han dicho, la ventana parenquimal. Entonces, cuando estudien una tomografía, van a estudiar en dos ventanas. La ventana parenquimal, que te va a permitir ver mejor el parénquima, y la ventana mediastínica. La ventana mediastínica va a ser mejor para ver los ganglios, por ejemplo, un tumor, los límites, cosas más densas, diferenciarlas de estructuras del mediastino. Por eso se llama ventana mediastínica. Y recuerden que en la tomografía también se emplea el contraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo duda de un ganglio, si le doy contraste voy a regresar los márgenes y la misma densidad del ganglio. Entonces voy a definir mejor un tumor o un absceso, ya lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, y tiene varias imágenes, ¿no? De vidrio ilustrado, la cual mejor, ¿no? Por ejemplo, en estas áreas ya se está perdiendo un poco, ¿no? Entonces ya se están haciendo como patrón de consolidación. Todas estas imágenes son en ventana parenquimal. Esta está un poquito más densa, podríamos estar hablando de ventana mediastínica, y acá se están definiendo los vasos, ¿los ven, no? Esto se ve porque hemos usado contraste yodado endomenoso, que ha pintado, que ha realzado. Las técnicas, la placa frontal, puede ser AP o PA y la lateral, para estudiar esta patología. Acá tienen ustedes la cantidad de milisieverts que se usan, ¿no? Acá es milisieverts, creo que le puse sieverts en lo que les mandé en el drive. Es milisieverts, y yo quiero que ya ustedes, así sí, empezando, vayan familiarizándose con un punto fundamental en su práctica médica que se llama la justificación en la solicitud de estudios radiográficos. Todo arranca desde que ustedes hacen la orden y piden, y toda esa secuencia sigue hasta obtener una imagen. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden llevar al paciente a mucha radiación, a quemarlo y a producir un cáncer a los 10 años después de tomar 1 o 2 tomografías. Entonces, eso está en función a los milisieverts. Usamos también la incidencia lordótica, que la están viendo abajo. Si queremos ver los ápices, se usa a veces. En niños a todos se les toma lordótica porque son chiquititos, y el haz de rayos sale divergiendo. Y después la tomografía va a separar estructuras, y la ecografía, que la ven arriba, les va a permitir ver mejor
el líquido. Mucho mejor se ve el líquido. Acá, ¿ya? Mucho mejor, y acá se ve también el broncograma aéreo. Broncograma aéreo, broncograma aéreo. Acá tienen ustedes los criterios de justificación, porque piden estos exámenes. No en todos los pacientes se debe pedir, sino que tengas una sospecha muy clara, ¿no? Y si tienes algunas dudas en tu sospecha, ¿verdad? Y esto es, ¿qué es esto que se ve aquí? Esto que se ve aquí, en esta parte de la placa, la radiografía. Se ven unas rayitas negras superpuestas a la densidad. ¿Qué será eso? ¿Serán los bronquios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esas rayitas negras? Esto lo van a ver bien en la práctica, eso tienen que aprenderlo sí o sí. Esto tiene también como un signo, ese signo de Ferso, ¿no? Eso, esas rayitas se llama el broncograma aéreo, ¿ya? Broncograma aéreo, ¿ya? Eso sí lo van a conocer, lo van a estudiar bien, y puede ser que de aquí salgan con algunas dudas. Y las dudas nadie mejor que ustedes mismos participen. Y si ya siguen las dudas, ya está resuelto. Entonces, acá, estoy marcando aquí con el celular, ¿no? El broncograma aéreo, acá. El bronquio normalmente se debe ver hasta acá. O sea, normalmente se ve la tráquea y los bronquios principales. Dice que nosotros normalmente debemos ver hasta bronquios intermedios, normalmente, porque la densidad del mediastino permite eso. Pero ya si vemos un poco más a la periferia, es que los bronquios no han sido ocupados por secreciones ni pus y quedan libres. Y se hace una diferencia de densidades entre el pus que está alrededor, o la secreción, la mezcla, y el aire que queda libre en el bronquio. Eso se llama el broncograma aéreo. ¿Ya? Y es un signo fundamental para que tú diferencies, por ejemplo, si lo que estás viendo es líquido o es una neumonía o una atelectasia. El broncograma aéreo se ve en la tomografía, se ve en la ecografía, ¿ya? Entonces en la ecografía lo vimos hace un momento como rayitas blancas porque el aire se ve blanco, o sea, hiperecogénico en la ecografía, ¿ya? Acá tienen zonas de mayor densidad con el límite cisural. Y aquí el signo de la silueta, ¿ya? Deberían ver el borde derecho del corazón, se ha tapado. Eso se llama signo de la silueta, porque la lesión corresponde al lóbulo medio. O sea que la lesión está pegadita al corazón, y por eso lo ha tapado, ¿ya? Algunos hablan del signo de la silueta negativo, cuando no se ve, pero algunos también dicen no hay signo de la silueta. Como en la tercera imagen, que estás viendo la opacidad y el borde del corazón. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Chicos, claro todo. Deberían preguntar, ¿no? Desde ya. Esto es realmente el ABC. Acá se ve el borde del corazón y la densidad. No hay signo de la silueta. Acá sí hay signo de la silueta. ¿Qué quiere decir? Que acá el lóbulo medio está ventilado, pero el problema está en el lóbulo inferior. ¿Sí? Y acá igual, ¿no? El broncograma aéreo en la tomografía, el broncograma aéreo en una radiografía con signo de la silueta presente. La neumonía, ya les dije que puede ser infecciosa o no, y les dije que es compromiso del espacio aéreo, pero acá la neumonía va a agarrar también, va a comprometer el intersticio. ¿Ya? Hay un exudado que pone densa la zona, ¿no? Estudiar, y ya no permite ver los vasos. Y su diagnóstico realmente está basado en cultivo y marcadores, no la imagen me va a dar el diagnóstico, les vuelvo a decir eso. Hay un concepto muy clave de esto, van a escucharlo mucho, neumonías adquiridas en la comunidad, que son gérmenes banales, gérmenes más fáciles de combatir, a diferencia de una neumonía intrahospitalaria, que son gérmenes resistentes. Entonces, muchas veces se mencionan neumonías adquiridas en la comunidad, ¿ya? Y hay una lista larguísima de tipos de neumonía, atípica, por virus, diferentes tipos.
¿Ya? Hay otro concepto de neumonías lobales, que ya estas neumonías van a respetar los límites, ¿no?, segmentarios. Y también es característico, por ejemplo, en el Streptococcus pneumoniae, si tú lo tienes, puedes pensar que hay una neumonía lobal, que se trate de un Streptococcus pneumoniae y una Klebsiella. En estos casos hay mayor producción de edema que de reacción celular. Y vamos a hablar, acá tienen, por ejemplo, ¿no?, algunas neumonías, zonas mucho más densas, con broncograma aéreo, por ejemplo, estos focos, ¿no?, este foco de acá, en el lóbulo inferior. Y ya saben que se pierde la representación de los vasos, ¿no? Generalmente en estos problemas hay unas mezclas, ¿no? Acá, miren que esta zona ya completamente blanca, densa, que no me permite ver ahí ningún vaso. En la parte superior acá, en la derecha, en la placa de la derecha de arriba van a ver ustedes el límite de la cisura menor. O sea que estoy hablando de una neumonía ¿de dónde? ¿De dónde? Lóbulo superior derecho, ¿ya? Acuérdense que la cisura menor es el límite entre el lóbulo superior y el lóbulo medio, ¿ya? La cisura menor siempre va a ser superior y medio, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que indagar y buscar en mi placa. Acá tienen una neumonía por Klebsiella, donde ustedes pueden ver presencia de signo de la silueta, y acá evidente, pues ya realmente con esto ya no necesitábamos tomar la lateral. Es evidente que está ocupando el lóbulo medio, porque ya saben el signo de la silueta en esos casos. Y un dato importante en el caso de Klebsiella es que abomba las cisuras, ¿no? Como que es más producción líquida, ¿no? Está bombando las cisuras, o sea, ese no es. Ustedes recuerden por sus lecciones de anatomía que esto es recto, ¿no? No está bombando. Hay otro concepto de neumonías redondas que también las pueden ver aquí. Acá, estas neumonías redondas se dan más en niños, ¿no? Y en algunos gérmenes, igualmente como el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus. Y sus diámetros pueden ser de 1 a 7 centímetros. El problema de estas neumonías redondas, que estamos obligados a descartar que no sea un tumor. Otro asunto interesante es que si ves una neumonía y ves broncograma aéreo, ya sabes que es una neumonía, ¿no? Ya sabes que no es un tumor, porque el broncograma aéreo se va a ver o en atelectasias o en neumonía, ¿ya? Bueno, acá otras neumonías redondas, pueden ver ahí. Si está aquí detrás del corazón y me está permitiendo ver el borde del corazón, ¿no es cierto? ¿Dónde estará? ¿En la língula o en el lóbulo inferior? ¿En la língula o en el lóbulo inferior? La língula es como el lóbulo medio, está cerrada, ¿no? Y el lóbulo inferior está en la parte posterior. Entonces esta corresponde al lóbulo inferior, porque no hay signo de la silueta. Chicos, ya terminamos ya. Y en el otro caso es otra imagen, ¿no?, de una neumonía redonda. Aquí, estas imágenes de neumonía redonda, que la están viendo ustedes en la región del ilio, por detrás del corazón, y el caso es que en sus lecturas ustedes tienen que explotar esta zona. Miren ustedes siempre detrás del corazón y familiarícense con la zona del diafragma. El diafragma izquierdo normalmente debe verse la interfase. Interfase, no estén distrayéndose, por favor. Interfase. Normalmente se ve la interfase hasta la columna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a ver el límite del diafragma hasta la columna, esto normal. Y acá pues se ve esta zona redonda a nivel de ilio, que corresponde a esta región,
y probablemente se trate del segmento 6, ¿no? Igual acá, ¿no? Esta ventana, bueno, las dos son ventanas mediastínicas en diferentes momentos, ¿no? Más densas. Ventanas mediastínicas de una tomografía. Igual acá qué bonito se ve, ¿no? Ya el broncograma medio ya no hay ni vuelta que darle, está clarísimo, ¿no? Estas son tomografías complementarias a este estudio radiográfico. Vamos a hablar de las neumonías intersticiales. No todas las neumonías son del espacio aéreo. Hay veces en que son difusas y comprometen tanto el intersticio como el espacio aéreo. Y se van a ver mucho las marcas pulmonares. ¿Qué son las marcas pulmonares? Es el dibujo normal que tú ves en una placa. El dibujo normal de un pulmón, ¿cuál es? Son los vasos. Los bronquios no. Las marcas que tú ves cuando haces tu lectura de una placa de tórax corresponden a los vasos. Y acuérdense que cuando se mira lo que van a hacer ustedes, ya solamente eso, las imágenes digitales, porque antes se trabajaba con analógicas, las marcas pulmonares en las imágenes digitales son más prominentes, son muy exageradas, que te hace dudar incluso si tiene o no patología el paciente. Entonces tenemos que familiarizarlos como mirando y mirando y mirando y repitiendo la visualización hasta acostumbrar a nuestra retina a esa gama de grises. Entonces las marcas pulmonares se exageran, se ven mucho más, se extienden hacia la periferia y se asocian con otros patrones que ya vieron la semana pasada, los patrones intersticiales, que son los patrones de reticulares y nodulares nada más, así de simple. Reticular y nodular. Y retículo nodular, y por último también hay un patrón lineal de los patrones del espacio aéreo. Y patrones del intersticio. Y patrones del espacio aéreo en panal de abeja y consolidación. Así de fácil. Esto lo tienen que manejar tan fácil, pero lo tienen que hacer para aquí, para allá, vueltas y vueltas, y esa es la clave de que sepan todo este capítulo. Ahora, ¿qué más decimos de ese? Pueden afectar también las vías aéreas y ya nos dan, se suma ya esto, el patrón del espacio aéreo en las neumonías intersticiales, y muchas veces hablamos, no estoy conversando por favor, jóvenes, se suma y ya estamos hablando de patrones mixtos, ¿ya? Cuando hay patrón del espacio aéreo y patrón del intersticio, hablamos de patrones mixtos. Y como les decía en la práctica, todo es patrones y patrones y patrones, ¿ya? Son consensos, reuniones, ¿no? De cónclaves de mucha gente, cónclaves internacionales, y quieren definir cómo hacemos para definir esto y ponernos de acuerdo en lo que es el lenguaje científico médico, que es el lenguaje científico en general es muy complejo. Ponernos de acuerdo cómo vamos a hablar, vamos a decir el mismo término, es eso, ¿ya? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos que complicaciones de las neumonías tienen básicamente que se necrose, se cavite, que haya derrame, que haya telectasia, que haya gangrena, que haya empiema, es eso. Entonces, por ejemplo aquí, tienen una neumonía del lóbulo superior, pues puede ser, pero hay un detalle que lo van a ver la siguiente semana. La cisura menor no está en su sitio, la cisura menor está un poco más arriba, entonces ese es un signo de atelectasia. Entonces, esta es una neumonía con componente atelectasia, muy frecuente en niños. Esta es una neumonía que tiene líquido, entonces fácil, ahora con una ecografía al toque el diagnóstico. Si hay una neumonía con líquido, su ecografía está, pero si no tengo ecografía lo pongo hacia el paciente. De cúbito lateral con rayo tangencial, así viene por eso se llama así. Y si tú quieres que te saquen esa imagen, tienes que saber pedirla. Pásale la voz a tu amiguita que se ponga derechita. Hizo eso, se dobló un poquito su cabecita y después se durmió. Póngase derechito, yo sé lo que les digo. ¿Ya? Póngase derechitos un momento y acabamos en 10 minutos, si no, te duermen. El cerebro es bien tremendo. Hay que saber explotarlo. Entonces, eso se llama decúbito lateral con rayos tangencial. Puede ser derecha o izquierda, de acuerdo a donde tú veas, porque primero vas a pedir una placa frontal. Si la lesión es sospechosa y no tienes la opción de ecografía,
le pides una de cúbito lateral derecho o izquierdo con raya tangencial. Acá tenemos imágenes también de complicaciones. Vemos el broncograma y vemos la telectasia y el derrame acá atrás. En la parte posterior vemos un derrame como complicación de una neumonía. Y acá también el derrame. Entonces, múltiples complicaciones se pueden dar, como por ejemplo en este caso que se ha cavitado. O sea, es una densidad que tú has ido siguiendo desde la placa primera y luego en su control que no va bien la paciente o el paciente y empiezan a aparecer radiolucideces en el interior. Entonces tenemos que ingeniarnos para ver eso, qué cosa pasa en el interior de la lesión, ¿no? Y buscar las radiolucideces. Bien, ustedes saben que la clave en esto está buscar saber lo que buscas, ¿no? Sabes que puede aparecer una transparencia redonda en esa zona, entonces la buscas. Igual acá, ¿no? Acá aparece transparencia y sobre todo vas a buscar si hay niveles o no. Acá tienen la bronconeumonía, que ya se trata de múltiples consolidaciones, en este caso en esta área, ¿no? En el lado derecho, consolidaciones no homogéneas, ¿no? Y pueden presentar líquido, ¿no? Líquido. En este caso, en la bronconeumonía hay más componente de polimorfos nucleares, más que líquido, a diferencia de las neumonías, ¿no? Aquí es al revés, más citológico, más exudado, más polimorfos, menos líquido, y múltiples lesiones en ambos campos coronarios. Tienen acá, en una persona mayor, ¿no? En los lóbulos inferiores, imágenes de bronconeumonía. Tienen las imágenes del acceso, que son fundamentalmente cavidades de paredes gruesas. Y estas, bueno, los accesos pueden ser nódulos. Nódulo es una opacidad grande, más de 3 centímetros, homogénea, una opacidad redonda, como una neumonía redonda. Pero si sale el contenido interior, ¿no? La secreción, se forma ya un nivel. Entonces, eso se llaman abscesos complicados. Pero pueden mostrarse como opacidades homogéneas redondeadas. Entonces ahí tienen diferentes imágenes de abscesos de paredes gruesas. Y generalmente en estos casos las bacterias son más anaerobias, ¿no? El paciente generalmente en estas situaciones está muy inmunocomprometido. Hablar de edema pulmonar va a ser lo mismo y hay diferentes etapas. Las etapas van a estar en relación con la presión pulmonar, ¿no? Aquí les mostraba unas imágenes de... Bueno, lo primero que tienen que hacer es diferenciar si el edema pulmonar es cardiogénico o no cardiogénico. Y el cardiogénico es un edema hidrostático, de presión hidrostática. Y el no cardiogénico es de permeabilidad. Fundamentalmente la diferencia entre uno y otro es que tú veas o no el corazón grande. Si tú ves el corazón grande, más piensas en cardiogénico, lógico, ¿no? Y si es un paciente que tiene corazón normal, es más probable que sea no cardiogénico. Acá tienen unos esquemas de cómo es esta distribución que vimos al inicio de los vasos, pero aquí me interesa que vean ustedes en este esquema inferior cómo es las presiones básicamente de la arteria pulmonar y todo el lecho vascular, que eso ustedes ya lo saben acá en relación con el flujo arterial, ¿no? En esta imagen del cuadrado inferior y la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces vamos a tener un patrón normal acá, ¿no? El primero, o vamos a tener patrones que me interesa que sepan esto de hipertensión acá, venocapilar. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a dividirlo en diferentes tipos, ¿no? Etapas. En una etapa primera, yo voy a ver simplemente un edema intersticial. ¿Ya? En una segunda etapa se va llenando esto y va llenándose, que me lleva a la segunda etapa, y va llenándose más, y ya estoy en la tercera etapa, donde ya el pulmón se va ahogando. Lo que corresponde al espacio aéreo está lleno de líquido. Entonces ahí hablamos de las diferentes etapas.
¿Qué va a pasar en la primera etapa? En la primera etapa va a haber un patrón de redistribución. Si ustedes tienen un corazón grande, miren, y estos vasos hacia los ápices. Estos vasos apicales solamente los pueden ver en los niños, pero en el adulto, por la gravedad, se van a ver más en las bases. Entonces es una primera etapa. Luego van a ver ustedes ya las famosas líneas de Kerley. Las líneas de Kerley ustedes van a buscarlas en las bases, que son las B de base, ¿no? Las buscan pequeñitas y horizontales. Y las tipo A son apicales, pero son muy confusas. Se confunden con las marcas pulmonares. Bueno, aquí hay una relación entre el diámetro del bronquio y la arteria, ¿no? Igual los mismos parámetros vamos a tener para definirlos, para ver este edema en el septo, ¿no? Este engrosamiento del septo en la tomografía. Y luego esto va avanzando y va creándose las situaciones que les he dicho, va pasando por el patrón alveolar y a las finales se va generando, miren, patrón alveolar, se van viendo las cisuras más marcadas, ¿no? O sea, se va sumando a las etapas anteriores y por último se establece en etapa 3 ya unas opacidades en las bases, los cilios van a estar muy grandes y el pulmón termina así, ¿no? Ahogado. O sea, esto ya queda solamente la parte superior. Por supuesto que clínicamente el paciente va a estar en una apnea y sobre todo acá ustedes pueden ver también que hay derrame pleural, ¿no? No confundir con los bordes de los omóplatos. Vamos a ver luego en la práctica algunos detalles sobre la lectura de esta parte, ¿no? Y van a conocer también este dato de las alas de mariposa. Esto llega a ser un patrón de consolidación que compromete la región ilio-parailiar, en este caso bilateral, pero puede ser también un ala de mariposa, puede ser unilateral, ¿ya? Y acá tienen más imágenes, ¿no? Que vemos estas opacidades tanto en vidrio ilustrado como en consolidación, ¿no? Lo mismo que hemos revisado. Aquí igual. Bueno, ya tienen. Y en el edema cardiogénico, como les dije, son las mismas etapas que se pueden dar, pero el corazón está de tamaño normal, ¿no? Generalmente pacientes con enfermedad de altura o problemas renales, ¿no? Y por último, hablemos de las conclusiones. Tenemos que precisar bien el concepto del patrón alveolar, como densidades del espacio aéreo, que deben diferenciar bien lo que hemos insistido casi como 15 minutos que hemos estado dándole a la diferenciación entre patrón en vidrio ilustrado alveolar y consolidación. Bueno, tenemos que buscar, por favor busquen cuando hagan la lectura de sus placas, busquen unas radiolucideces que sean un oncograma aéreo o áreas radiolucidas redondeadas que pueden llevarles a pensar en un absceso o en un neumatocele que tiene las paredes finas, ¿no? Todo este tipo de complicaciones, o imágenes geométricas, dicen, ¿no? Imágenes triangulares, lineales, de complicaciones de atelectasia. Entonces, la lectura de su placa de tórax tiene que tener una sistematización, un orden, para que no se les escape determinadas partes de lectura, ¿ya? Y por último, correlacionar, ¿no? Pensar en la posibilidad de un edema agudo, porque van a pensar que se trata de una neumonía, ¿no? Una bronconeumonía frente a una imagen de un edema agudo del pulmón. Entonces, tener presente la situación del paciente, por eso esta lectura de placas está bien ligada a la clínica, ¿no? Tú interpretas de acuerdo a la clínica. Y siempre vamos a interpretar nuestras placas frontales primero y complementamos algunas veces con las laterales. ¿Bien? Entonces yo creo que esto es una de las cosas muy importantes que ustedes van a tener que ver en la práctica. Una sola práctica, creo que la otra práctica es examen. Así que la práctica siguiente, que es la única sustancial, les recomiendo que estén mente plena, ¿no? Completamente atentos y bien derechitos, ¿no? Como les he dicho, para que si están parados mejor, ¿no? Van a captar mejor
todos los conceptos que los van a tener mucho que ver a lo largo de su desarrollo de la carrera, ¿no? ¿Alguna pregunta? No preguntan, o sea, el doctor se molestaba porque no preguntaban, pero cuando ustedes van a una conferencia y si no preguntan, mañana se olvida casi todo. Bueno, acá nos vamos por olvidar porque se exigen el examen, ¿no? Pero si van a hacer una conferencia libre y no preguntan, tienen que leer un poquito antes. Nada. Ninguna pregunta, muy bien. Entonces vamos a darle clase al doctor Lizarraga. Que se ponga el siguiente tema.